Muy buenas noches, amada iglesia. Para mí es un privilegio en esta noche compartir la palabra del Señor con ustedes y que juntos podamos escudriñar las Escrituras. En este mes tendremos nuestra serie acerca de la obediencia. Entonces, quiero que juntos veamos a la luz de la palabra qué nos habla el Señor acerca de este tema. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta noche, Dios eterno, porque nos permites acercarnos a tu trono de gracia una vez más, Señor. Padre, háblanos en esta noche, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, Dios eterno, sea abierto, Señor, para recibir esa semilla que tú quieres, Señor, poner hoy en nosotros, Señor, pero sobre todo, Padre, que dé fruto al 100 por 1, Dios eterno, que podamos realmente, Señor, entender que es ser obedientes, Padre celestial, pero sobre todo, Padre mío, que podamos obedecerte cada día de nuestras vidas, Dios eterno. Te amamos y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi amado hermano, antes de ir a la palabra, quiero que entendamos el concepto de obediencia. Ahora tenemos muchas facilidades de ver en internet, de buscar rápidamente. Esta semana hablábamos junto con mi mamá tenemos unas enciclopedias en casa que no se están usando porque obviamente todo lo tenemos al alcance de nuestras manos por medio de nuestros celulares o de nuestros computadores. Así que antes de ir a la palabra yo quería buscar justamente ese concepto y hubo uno que llamó mucho mi atención y dice que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona quien está al mando. Acatar la voluntad. Yo creo que usted y yo estamos muy familiarizados con este concepto de voluntad cuando nos dicen que busquemos la voluntad del Señor y que debemos hacer la voluntad del Señor. Así que por esto me llamó mucho la atención acatar la voluntad. También veía que este concepto de obediencia lo asimilan mucho con la vida militar, con la milicia. Veía como cuando un general o un rango alto, la verdad no sé de rangos militares, pero sí veía que cuando una persona de este rango mayor da una orden, los soldados inmediatamente la cumplían, inmediatamente. Y esto me hacía pensar y meditar que en la palabra del Señor a nosotros se nos dice también que somos soldados, que somos de la milicia, que somos del ejército de Dios. Entonces, creo que esto es un llamado para que nosotros como hijos de Dios tomemos ese ejemplo y podamos realmente obedecer cuando el Señor nos da una orden, cuando nos dice que acatemos su voluntad. Entonces, quiero que me acompañe ahora sí a la palabra del Señor, que me acompañe a Mateo 26:39. Dice Mateo 26:39 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Para mí, el ejemplo más grande que hay de obediencia, de acatar la voluntad, es Jesús. Jesús, como usted sabe, fue crucificado a los 33 años, que es una edad muy corta, aunque nuestro amado Jesús hizo muchas cosas en esos 33 años. A mí se me hace una edad muy corta y más en la época donde él estaba, donde las personas vivían muchos años. Este es un ejemplo para mí de obediencia. Jesús sabía, Jesús era consciente
que su finalidad y su propósito era morir en la cruz por nosotros. Y este versículo sucede cuando él está en el monte Getsemaní, poco tiempo antes de ser capturado y ser crucificado. Yo me pongo en ese lugar, me imagino un poco, porque creo que nunca vamos a realmente saber cuánto le costó a él y cuánto le dolió estar allí. Pero de pronto uno medita en esto y Jesús necesitaba esos tiempos con el Padre para buscar paz, para buscar esa consolación, porque sabía lo que le esperaba. Y él no le dijo al Padre: Padre, no quiero ir, Padre, ¿por qué no me mandas a hacer otra cosa? Padre, ¿por qué no mandas a otro? Padre, ellos no lo merecen. Él simplemente le dijo: pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, yo acato tu voluntad. Yo acato lo que tú quieres que yo haga, en medio quizás de esa angustia que sentía, porque sabemos que él sudó sangre y científicamente este sudor en sangre es porque está viviendo una angustia muy profunda la persona. Entonces, en medio aún de esa angustia, quizás de ese miedo, de ese dolor, él le dijo al Padre: yo acato tu voluntad. Y para nosotros muchas veces este concepto de obediencia es un poco chocante, porque nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza somos desobedientes. ¿Por qué? Porque desde el principio de los tiempos podemos verlo en el Génesis. Adán y Eva pecaron desobedeciendo. Ellos desobedecieron la orden que el Señor les había dado. Les entregó todo y lo único que les dijo fue: no coman el fruto de ese árbol. Pero ellos desacataron eso y comieron del fruto, pecando así contra la voluntad de Dios, pecando así contra la obediencia que ellos debían rendirle al Señor. Así que desde allí nuestra naturaleza humana es de desobediencia. Y como les decía, a veces es chocante ese concepto, porque nosotros no solamente obedecemos a Dios, sino que obedecemos a nuestros jefes, obedecemos a nuestros maestros en la universidad o en el colegio, obedecemos a nuestros padres, a nuestros esposos en los hogares. Y a veces es chocante porque nosotros tenemos nuestros propios conceptos, porque nos creemos con la autonomía, ¿sí?, de imponer ciertas cosas. Pero el Señor no quiere que veamos solamente la obediencia, como les decía al principio, como de milicia, como es así y solamente así, y se debe cumplir de esa manera, porque por eso las personas caemos muy fácilmente en desobedecer a un jefe. Al jefe nos gusta llevarle mucho la contraria, porque creemos que la mayoría del tiempo está equivocado y desobedecemos. A nuestro esposo, a nuestros padres, nosotros como hijos nos encanta desobedecerles. Y como les decía anteriormente, es naturaleza. Pero cuando nosotros estamos bajo la palabra del Señor y cuando nos hacemos llamar cristianos, esa ya no debe ser nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ya no es carnal, nuestra naturaleza debe ser celestial. Así que quiero que me acompañe a Juan 14:23 para seguir desarrollando este concepto. Juan 14:23. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama,
mi palabra guardará, mi palabra. Entonces, la obediencia al Señor es obedecer su palabra, ¿cierto? Es cuando nosotros leemos y el Señor nos explica por medio de la Biblia cómo debe ser nuestro comportamiento, y nosotros debemos hacerlo. Esto es obediencia, ¿cierto? Y dice, el que me ama guardará mi palabra. O sea que si nosotros no amamos plenamente al Señor, nos va a ser muy difícil obedecer. Y cuando obedecemos al Señor, va a ser muy fácil obedecer a las autoridades y personas que tenemos alrededor de nosotros. Va a ser muy fácil acatar la voluntad de esas personas. Pero esto solamente lo vamos a lograr amando plenamente al Señor. Porque como lo veíamos en Jesús, a Él no le costó, o sí le costó físicamente, obviamente, pero Él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre, y esto solamente porque lo amaba. Si Él no hubiera amado al Padre, quizás, no sé qué hubiera sido de esa historia de Jesús, si Él realmente no hubiera amado la voluntad del Padre y obedecerle al Padre. Así que, mi hermano, cuando cambiamos este concepto de obediencia, y lo vemos de esta manera, de amar a Dios y por amor le obedecemos, ya dejamos de ver este concepto tan militar, tan irritante, tan chocante, y empezamos a verlo de una manera diferente. Ya quizás no va a ser tan difícil y no vamos a tener como ese conflicto interno de obedecer porque nos toca, y así como a medias, como que lo hacemos porque nos toca, ¿cierto? Entonces, obedecer tiene un propósito, mi hermano, y es aceptar el señorío de Dios en nuestra vida. Aceptar el señorío. Nosotros debemos aceptar que Dios es quien gobierna nuestra vida, que Dios debe ser el Rey y Señor de nuestra vida. Y si vamos a la antigüedad, ¿cierto? El que no acataba la orden del rey y del gobierno del rey, pues llevaba una consecuencia muy grande. Ahora quizás hay más libertad de expresión y podemos ver que la gente ya tiene ciertos derechos y demás. Pero si lo vemos como en el concepto del reino, todos eran fieles realmente a su rey. Y este es el concepto de obediencia que realmente debemos tener. Acatar esa voluntad y ser fieles. Fidelidad va muy de la mano de la obediencia. Si nosotros queremos defender el reino de Dios y el señorío de Cristo, nosotros debemos aprender a obedecer. Debemos aprender a obedecer la palabra del Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. El Señor nos enseña en su palabra cómo ser buenos hijos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos empleados. Entonces, cuando nosotros conocemos realmente la palabra, cuando por amor la guardamos, entendemos todo ese concepto de obediencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Y además, mi hermano, el obedecer trae beneficios a nuestras vidas. Muchas veces, como lo hablaba anteriormente, nosotros creemos que no, que quizás nos estamos por debajeando, por decirlo de una manera, al obedecer una orden.
Hay gente que le choca mucho obedecerle a un policía porque la policía es corrupta y por un montón de conceptos que tenemos acerca de esa autoridad. Pero mi hermano, trae beneficios, ¿cierto? Si nosotros nos pasamos un semáforo en rojo, podemos tener un accidente, puede haber un fotomulta, creo que le llaman, puede haber un policía en la otra esquina y ponerle un comparendo, ¿cierto? Pero si usted obedece que no se pasa en luz roja o en luz amarilla, usted está tranquilo que no va a suceder nada, ¿cierto? Y eso es un beneficio, porque la obediencia trae beneficios espirituales, emocionales, físicos, familiares. Entonces, debemos verlo de esa manera. El obedecer la palabra del Señor nos va a traer beneficios. Claro, primeramente debemos obedecer por amor, debemos acatar esa voluntad por amor, pero también sabiendo, siendo conscientes que eso nos va a traer beneficios a nuestra vida. Yo creo que el Señor, cuando nos dejó escrita su palabra, no lo hizo solamente como el concepto mundano de que la religión y las iglesias tratan de controlarnos. Eso es un concepto tan errado. Yo creo que la palabra del Señor fue escrita por beneficio de cada uno de nosotros. Y a mí al menos muchas veces, todas las veces que he obedecido a mi autoridad de la iglesia, como son los pastores, a mi autoridad en mi casa, que es mi mamá, a la autoridad que ha sido impuesta en mi vida, ha sido para beneficio mío, ni siquiera de ellos. ¿Y por qué el Señor habría de dejarnos algo que no era beneficioso para nosotros? Sabiendo que Él nos ama tanto y que el mismo Jesús, tomando la voluntad del Padre, fue a la cruz por amor a nosotros. Entonces, yo le invito, mi hermano, a que cuando el Señor nos hable por medio de su palabra, por medio de una persona, acatemos eso, que no sea a medias, que no nos choque hacerlo. Pero esto solamente, le repito, podemos conseguirlo cuando amamos a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Estando en intimidad con Él. Y ya que tocamos el tema de la intimidad, quiero que vayamos a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Este es otro beneficio que trae la obediencia, mi hermano, la limpieza del alma. ¿Quién no se ha sentido mal cuando no obedece? Cuando no acata la voluntad de una autoridad. Porque si bien sabemos, quienes nos dan esas órdenes o esos parámetros son nuestras autoridades, ¿cierto? Pero al menos yo, así como he sido muy beneficiada cuando he obedecido, me he sentido muy mal cuando he desobedecido y me ha ido muy mal también. Y cuando obedecemos nos sentimos tranquilos, hay algo dentro de nosotros, aunque a veces, como les explicaba, no nos guste, vaya así como en contra de nuestra voluntad, hay cierta tranquilidad dentro de nosotros. Pues bien, la palabra nos enseña que la obediencia purifica nuestra alma, Así que ese beneficio, yo no sé cuántos de nosotros lo querramos, pero al menos yo
necesito realmente esa purificación cada día, en cada área de mi vida. Y fue impactante para mí porque uno cree que el purificar su alma quizás es portarse bien, hablarle tranquilo al otro, no ser así como esa persona prepotente, sino vivir en cierta humildad, en la que somos buenos hermanos, buenos con el prójimo, y creemos que así se purifica nuestra alma, o quizás creemos que solamente yendo a la intimidad con el Señor se va a purificar. Claro que sí, se purifica nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero realmente me llama mucho la atención, como dice la palabra, que vuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad. Así que mi hermano, creo que el Señor es muy claro cuando nos habla de obediencia, no solamente para tener un control, sino por ese beneficio para nosotros, para que podamos obtener ese galardón como nos habla también la palabra. Si nosotros no obedecemos, creo que no estamos yendo con los principios que predicamos y que creemos tener en nuestra vida cristiana. Si nosotros obedecemos a medias, obedecemos porque nos toca y no por amor y con el corazón, estamos yendo contra nuestros principios de reino, contra esos principios celestiales. Así que la invitación para todos nosotros en esta noche, porque yo siempre digo que al primero que le habla el Señor cuando hay que dar una palabra es a la persona que la está dando, y sinceramente me sentí bastante exhortada por medio de esta palabra. Y así como el Señor ha hablado a mi vida, espero que también haya hablado al corazón de cada uno de ustedes y podamos poner por obra y practicar la palabra del Señor en completa obediencia. Les bendecimos, mis hermanos, les damos muchas gracias por conectarse con nosotros y que tengan una feliz semana.